y el doctorado en estadística en la Universidad Politécnica de Cataluña. Uno de sus principales intereses, o el principal interés, es la aplicación de la estadística en problemas de medicina. En este año, él recibió una distinción de parte de la Sociedad Matemática Mexicana, un reconocimiento de parte de la Sociedad Matemática Mexicana por la aplicación de modelos estadísticos para analizar diversos aspectos de la epidemia o de la pandemia más bien, causada por el COVID-19. Y pues su conferencia pues va en esa misma dirección, la conferencia que hoy tiene, o que hoy vamos a tener el honor y el placer de escuchar en un momento. El estudio de la misma es, perdón, el nombre de la misma, el título de la conferencia es Estudio Epidemiológico y Letalidad del COVID-19. Bueno, pues adelante, Lucas, por favor. Poder hablar mejor. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar este festejo del Día Internacional de las Matemáticas con esta conferencia que trata sobre lo que ya conocemos, que es el tema de la pandemia provocada por el síndrome respiratorio agudo severo, que es este virus que está aquí en este dibujo. Según los especialistas, este virus puede llegar al cuerpo vía el sistema respiratorio, por la nariz, o bien por el sistema digestivo. El virus llega aquí, hace una invasión local y comienza a invadir el sistema digestivo o respiratorio, principalmente el sistema respiratorio, y hace una invasión regional. Y finalmente, cuando el sistema inmune de la persona no es bueno, pues entonces hace una invasión sistémica, ¿no? De lo que provoca pues la neumonía. El sistema inmune pues depende principalmente de cómo está nuestro cuerpo, ¿no? Con qué enfermedades tenemos adicional al virus, ¿no? Por supuesto que conforme avanza el tiempo, pues nuestro sistema inmune de alguna manera envejece y no es tan resistente como cuando uno es de 20 años, ¿no? De manera que va a depender de cómo estemos nuestro sistema inmune, que según especialistas hasta tiene que ver mucho la salud mental, el buen ánimo, ¿no? Comenzaremos hablando un poco sobre lo que pasó a partir del 5 de agosto. Como sabemos, el virus hizo estragos en el primer año porque prácticamente no teníamos ningún sistema de defensa más que pues lo que generaba la inmunidad que generaba el propio virus y bueno, la dinámica de la población. A mayor dinámica, pues mayor riesgo de contagio. Y bueno, aquí tenemos las principales variantes del virus, que en el primer año fue la alfa, la gamma, y bueno, la variante beta de Brasil casi no llegó por acá. Pero estos dos rebrotes causaron alrededor de, como
lo veremos más adelante, como 4,000 muertos en Tabasco nada más. Bueno, pero en el país el número aumentó mucho más grande, ¿no? Algunas fechas importantes: el 23 de diciembre llegó las primeras dosis, más o menos por aquí, las primeras dosis de la vacuna Pfizer, y al día siguiente, en Navidad, el 24, comenzaron a aplicarse, pero solo al sistema de salud, a los médicos. Y bueno, a medida que fue avanzando, había que considerar que a principios de abril, que allí no sé cómo quitar ese recuadro amarillo, donde señalo este punto, comenzaban las campañas para el proceso intermedio del año 2021, que iba a culminar justamente el 2 de junio. Entonces era muy importante aplicar las vacunas para que ese proceso no se cancelara, ¿no? Bueno, y bueno, hasta el 5 de agosto a nivel nacional se habían aplicado 60 millones de dosis. Si pensamos que son 2 dosis por personas, eran alrededor de 30 millones. En el país somos alrededor de 130 millones de personas. O sea que habían como unos 100 millones sin vacunarse, ¿no? Entonces, apuntar allá. Bueno, ¿qué pasaba en Tabasco más o menos como el 4 de agosto, las mismas fechas? Bueno, también se reflejaba la situación de los primeros 2 rebrotes. Y bueno, en Tabasco para el 22 de enero, más o menos por aquí, ya habían más de 3,500 muertos. Y al día siguiente llegaban las primeras dosis de Pfizer precisamente. Y fue hasta el 13 de febrero, cuando se empezó a vacunar el personal de salud. Y bueno, el 4 de abril había que considerar que comenzaban las campañas y terminaban en 2 de junio. Para el 26 de abril, más o menos por aquí, pues ya habían vacunado a las personas mayores de 60 años y iban por la letra L. O sea que faltaba todavía mucha gente por vacunarse. Una cosa curiosa, poco creíble también, es que un día antes de las elecciones se presentaba el primer caso de Delta, de la variante Delta en Tabasco, ¿no? Pero olvidaba decir que el 18 de abril a nivel nacional se presentaba el primer caso de Delta justamente en el estado de Jalisco. Sí, bueno. Entonces, para el 5 un día antes de la elección, según los registros de la Secretaría de Salud, pues se da el primer caso de Delta. Poco creíble en realidad, porque esto obedece a otras situaciones quizás de carácter político. Nosotros creemos que la variante Delta llegó a Tabasco quizás a principios de mayo. No sé por qué razón no se reportó. Lo cierto es que en el cierre de campaña se ve que la tasa de contagio diario se empezó a subir. Y bueno, para el 6 de junio, pues ya teníamos esta situación. Una cosa que hay que reconocer es que de principios de abril hasta finales de enero, o sea, más o menos como eso, a finales de enero, en Tabasco murieron 2,000 personas por la variante Delta. O sea, como vemos, el proceso cierre de campañas, pues disparó los contagios 8 días después, que es el periodo de 14 días después, que fue el periodo de incubación del virus.
Entonces, fue muy desafortunado que ese proceso electoral no se haya postergado. Pero bueno, no es cuestión de, no es tan fácil, ¿no? El 15 de agosto nosotros estábamos haciendo un seguimiento de la pandemia y estábamos convencidos de que iba a ser una situación terrible, porque ya habíamos tenido 2 rebrotes y decíamos, bueno, la gente prácticamente no se está quedando en casa y había razones para entender por qué. Y bueno, el 15 de agosto nosotros hicimos un corte, nos metimos al sistema de la base de datos del gobierno federal y bajamos la información para analizarla antes que se tuviera la tercera ola por Delta. Ya teníamos registro de colegas italianos, españoles, ingleses, y que era una variante muy letal. Y desafortunadamente no se estaba informando de esa situación, o por lo menos no se tomó en cuenta en el proceso electoral. Y este es el informe justamente el día en que nosotros entramos al sistema. Ese es el reporte de la Secretaría de Salud. Vemos que 6,000 gentes no están en el hospital y están contagiados. Estoy hablando de ese día. O sea, posiblemente estas personas están en casa o por necesidad están trabajando por allí, ¿no? Entonces, hasta ese momento ya llevábamos alrededor de 700 muertos por Delta, hasta el 15 de agosto. Algunas estadísticas epidemiológicas que se pueden extraer de aquí es la prevalencia puntual, que tiene que ver con la transitividad del virus. Es decir, tenemos una población en Tabasco alrededor de 2,5 millones. Y bueno, lo que nos dice aquí es que 4 de cada 100 se van a infectar por el virus en ese momento. Otra estadística epidemiológica es la positividad, que está bastante relacionado al periodo de incubación del virus, la positividad puntual también. Es decir, de todos los que están en las filas para un test COVID, que tienen de alguna manera algún síntoma o que sospechan que pueden estar infectados, el 50% sale positivo. Y el resto, pues son falsos negativos. En realidad ellos también están contagiados, solo que no tienen suficiente carga viral para que el test de antígeno o el PCR los pueda detectar. Entonces, sí, los invitan a que vuelvan 2 días después, cuando ya tienen una invasión mayor, la cantidad de virus en el sistema pues ya pueda ser detectado, ¿no? Pero esto habla de, digamos, la cantidad de personas contagiadas, ¿no? La otra estadística es la letalidad. Aquí vemos que alrededor de 100 personas que se infectan, todos estos son infectados, el total de infectados hasta ese momento. De 100 personas que se infectan, 5 van a morir, lo cual es una tasa de letalidad muy alta para enfermedades epidemiológicas. Esto fue justamente el 15 de agosto. Bueno, no sé si aquí está Suemi Paola. Ella nos ayudó, una estudiante de geofísica, a hacer este mapa. En este mapa, lo que mostramos son todas las unidades médicas que se habían habilitado, otras ya estaban, para reportar casos COVID. Ahí estamos incluyendo desde los que estaban hasta los que pusieron la Guardia Nacional, las unidades de test rápidos, ¿no? Y bueno, aquí observamos que, bueno, donde está la mayor concentración de la población, pues están las mayores unidades
médicas, ¿no? Incluyendo los hospitales de tercer nivel, o sea, de especialidades, ¿no? Por ejemplo, la de Comalcalco, la de aquí de Cunduacán, no sé si en Jalpa hay. Entonces son hospitales que le llamaban COVID, que fueron habilitados precisamente para atender los casos graves, ¿no? Estos 98.480 pacientes hasta el 15 de agosto estaban distribuidos de esta manera según la Secretaría de Salud. Y vemos que casi el 50% está en el centro, ¿no? Y bueno, el resto hay una buena porcentaje de población aquí donde está mayor transitividad, ¿no? Esto habla del gradiente del virus, donde recuerden que por aquí tenemos mucha actividad, tránsito directo de Villahermosa o del aeropuerto hacia allá por la refinería. Entonces hay mayor movimiento y por lo tanto hay mayor riesgo de que se contagie. Y es ahí donde se presentaba la mayor cantidad de infectados hasta el 15 de agosto. Bueno, como ya los decía, nosotros entramos al sistema justamente el 15 de agosto, antes que la variante Delta tocara el punto mayor de contagios. ¿Por qué tomamos Tabasco como referencia? ¿Por qué no Nuevo León o Jalisco, o Ciudad de México o DF, ¿no? Bueno, nosotros estábamos interesados en estudiar la situación clínica de los pacientes, pero también nuestro interés era del aspecto económico, social de la región, ¿no? Porque a mayor situación de pobreza o mayor necesidad de salir a buscarse la vida, ¿no? Entonces, durante los últimos 20 años, Tabasco había sido el estado más rezagado de todo el país, de hecho, de todo el sureste, ¿no? 20 años olvidado. Y antes de la pandemia, Tabasco tenía el primer lugar en índice de desempleo. O sea, la verdad es que Tabasco era el peor estado para ser estudiado, ¿no? Y otra de las razones, porque pues de aquí es el presidente de la República y bueno, yo también vivo aquí, así que para mí era más fácil conocer un poco en la interpretación porque sé cuál es la situación, ¿no? Así que esta muestra consta de 41.301 infectados, aproximadamente equivale el 42% del total de infectados en el estado. Y en esta muestra hay aproximadamente 3% de letalidad. Bueno, antes de hacer el análisis, yo decía, bueno, ¿por qué no están todos? Yo quería tomar a los 98.480 infectados. Consulté con las personas de soporte técnico y me decían, bueno, es que el primer año prácticamente no se registró tanto, ¿no? O todos, porque el sistema de salud colapsó, ¿no? Nadie estaba preparado para eso y muchos repositorios de base de datos básicamente lo hicieron a finales del primer año de pandemia, ¿no? Entonces, esa fue la razón por la que no estaban ahí todos los pacientes, ¿no? Sin embargo, un 42% del total de infectados, pues ya es una muestra bastante representativa de lo que está pasando en el estado, ¿no? Bueno, después de hacer el trabajo informático y de limpieza de datos, tratar de los missing, los truncados, los censurados y todo ese tipo de cosas, estas son todas las comorbilidades que estaban allí en los datos, en la muestra que tenemos. Y bueno, una cosa que nos llamó mucho la atención es el porcentaje de personas que mueren de los que tienen neumonía. En esta muestra, esta es la cantidad de personas que tuvieron neumonía
y esto equivale al porcentaje de personas que mueren por neumonía. O sea, en un primer momento lo que nos dimos cuenta es que la neumonía es el principal factor de muerte por COVID, que es cuando el virus pues ya hace una invasión sistémica, ¿no? Otro aspecto, después de la neumonía, pues tenemos los problemas renales crónicos, cerca de un 18% de letalidad, y esto que se llama EPOC, que son los pacientes que tienen efisema pulmonar crónico, que también tiene cerca de un 17% de letalidad. Por acá están las personas que tienen problemas cardiovasculares con un 17% también. Y bueno, por acá observamos que la obesidad, aunque no es tan alto, podría ser un factor de riesgo. Y los pacientes inmunosupresores. Estos pacientes inmunosupresores, trabajando con las personas del IMSS, me explicaron que ellos son pacientes que tienen precisamente un sistema inmune no tan fuerte, como los pacientes con cáncer, SIDA y otro tipo de situaciones, ¿no? Y así los hipertensos, también vemos que 10% de los que tienen hipertensión mueren y así sucesivamente, ¿no? Entonces, digamos que son las principales comorbilidades que había en la muestra. Ahora, ¿cómo anda la variable edad en esta muestra? Bueno, lo primero, para mirarlo, hicimos el histograma para darnos cuenta de cómo estaba la situación. Y bueno, observamos que posiblemente el efecto vacuna había disminuido un poco los contagios o situaciones graves de pacientes mayores de 60 años, pero aquí observamos que los contagios se habían movido un poco más a las personas entre 20 y 40 y 60 años, ¿no? Quizás ustedes pueden abrir su teléfono móvil y mirar en las campañas políticas qué tipo de personas, o mejor dicho, en qué edades de las personas andan allí. Y bueno, posiblemente eso nos podría dar una información de por qué se contagió tanto, por qué se estaba presentando esto así, ¿no? Este tipo de histograma, aunque es muy simple, nos permite categorizar la variable edad. Así que nosotros tomamos la categoría de referencia o la primera categoría a personas menores de 20 a 40 y de 40 a 60, y una cuarta categoría mayores que 60. Así que en esta tabla mostramos los factores demográficos y de manejo de pacientes. Una cosa que llama la atención es que en el factor género o sexo, más o menos andan equilibrados, sin embargo, mueren más hombres por este virus, ¿no? Por esta infección, ligeramente más. Así que el sexo podría ser un factor también de riesgo. Y bueno, aquí tenemos las categorías de la edad de acuerdo a este histograma. Y vemos que las personas mayores de 60 años siguen teniendo mayor riesgo de muerte por COVID, aun cuando ya las vacunas estaban aplicándose a ellos, pues ellos siguen siendo los que, por la misma razón del sistema inmune, ¿no? Y también los de 40 a 60 años tienen mayor riesgo que los otros más jóvenes, que casi andan iguales, ¿no? Otras variables como el embarazo, que mucha gente nos preguntaba qué estaba pasando. Bueno, en esta muestra no se observa que haya un factor importante. El tabaquismo tampoco, así que estas dos variables lo excluimos del análisis.
Y en cuanto a las variables de manejo de paciente, como si el paciente fue entubado o si estuvo mucho tiempo en las unidades de cuidados intensivos, estaban más, consideramos que eran variables que podrían estar relacionadas con variables como las comorbilidades, y podría haber un efecto ahí de, ¿cómo se llama?, de dependencia, ¿no? Así que esta variable la eliminamos, también el tabaquismo también y el embarazo. Y nos quedamos con el sexo y la edad, y en esta variable nosotros, bueno, en el sistema estaba registrado el municipio de residencia del paciente, pero eran 17 municipios, eran muchas casillas, ¿no? Así que lo agrupamos por las zonas del estado, que son estas, y una cosa que nos llamó la atención es que la zona de los ríos era donde había menor riesgo, todos los demás estaban más o menos iguales, ¿no? Entonces eso ya nos da una idea que si había que ir de vacaciones, pues habría que ir ahí, ¿no? Porque hay menos riesgo. Sin embargo, este es el mapa, ¿no? Entonces la zona de los ríos es más o menos, bueno, es esta zona que está por acá, ¿no? Pero si recordamos el mapa de los hospitales, de las unidades médicas, posiblemente no se registran muchos casos porque tampoco hay a dónde ir, ¿no? Entonces, hay que tener también presente eso, ¿no? Sin embargo, bueno, por toda esta zona ya sabemos que el gradiente es bastante alto de la pandemia, ¿no? Bueno, después de todo este rollo, ¿no? Lo que decíamos, bueno, ¿cómo empezamos el análisis? Ya tenemos las comorbilidades y estos factores sociodemográficos. Bueno, recordé que en el año 2002, el profesor Ardeo Sajay vino aquí a la división a darnos un curso de estadística en epidemiología. Hace justamente 20 años, ¿no? Y él decía, bueno, uno de los estudios importantes de epidemiología es los estudios de corte, los diseños de estudios de corte, que de acuerdo a la dirección del estudio es un estudio prospectivo, también se conoce, ¿no? ¿En qué consiste eso? Bueno, uno toma una muestra de pacientes como la que yo tengo y veo quiénes están expuestos a la neumonía y quiénes no. Lo sigo en el tiempo y al final veo quiénes mueren y quiénes no, en cada grupo, ¿no? Por lo tanto, podría aplicar ese diseño, ¿no? Bueno, pero en este tipo de diseño, en el caso particular de fumar y el cáncer pulmonar, se define el riesgo como una probabilidad, o sea, el factor fumar como un factor de riesgo de cáncer pulmonar. Y se define el riesgo en el grupo de fumador como esta probabilidad, que simplemente es A entre A más C, y el riesgo en el grupo que no fuma o que no está expuesto, se dice. Es esta probabilidad. Y entonces, en estudio prospectivo de corte, un estadístico, un índice que nos dice si el fumar es un factor de riesgo realmente es la razón de riesgo, la razón de estos dos riesgos, que al final de cuentas es ese número. Si ese número es mayor que 1, significa que fumar está asociado al cáncer pulmonar. Si el riesgo es igual a 1, pues entonces ese grupo, digamos, ese factor no es un factor de riesgo, tienen el mismo riesgo tanto este grupo como el otro, ¿no? También podría suceder que el riesgo es menor que 1. Más adelante podríamos discutirlo. Sajay en ese curso también hablaba de los estudios epidemiológicos, casos y controles, que de acuerdo a la dirección del estudio, el punto de partida es aquí y se averigua en el pasado si la persona estuvo expuesto o no al factor de riesgo.
¿Ok? Entonces, yo podría considerar, como en el caso que tengo, los que murieron y los que sobrevivieron. Y entonces me voy a cómo entraron al hospital, cómo llegó con neumonía o sin neumonía. Entonces, y los que sobrevivieron, ¿cómo llegó con neumonía o sin neumonía? Entonces, estos tipos de estudios epidemiológicos me permiten mirar prospectiva o retrospectivamente este tipo de muertes por COVID, dependiendo en dónde yo me sitúe. Ok, entonces, para el caso de neumonía, bueno, y en este caso de los estudios retrospectivos, no se usa el riesgo, se usa una medida que se llama la factibilidad o probabilidad de desarrollar cáncer. Entonces, el odds en el grupo que fuma se define así, o sea, en este grupo, y en el grupo que no fuma se define así. Entonces, el estadístico importante aquí es la razón de odds, también conocido como razón de momio, razón de probabilidad, y se interpreta similarmente como la razón de riesgo. Es decir, si este número es mayor que 1, pues se dice que este factor es un factor de riesgo asociado a esa enfermedad. Si es igual a 1, pues se deduce que no, y así sucesivamente. Bueno, pues entonces aplicamos estas ideas al factor neumonía. Aquí tengo mi factor de riesgo. Estoy pensando en un estudio prospectivo, es decir, yo soy el director del hospital y averígüeme quién llegó con neumonía. Y vamos a seguirlo en el tiempo y al final vamos a ver si murieron o no. Bueno, pues entonces tengo un grupo expuesto y un grupo no expuesto. Aquí en esta muestra vemos que el grupo con neumonía tiene 45 veces el riesgo de los que no tienen neumonía. O sea, se ve claramente que el riesgo es el principal factor. Y este coincide justamente con los estudios que hizo en diciembre del 2019 el doctor Wen Liang, creo que se llama así, donde él alertaba al régimen Jinping de que había un brote de neumonía típica y que debería de hacer algo. Pero el régimen lo mandó casi a meter a la cárcel por andar difundiendo este tipo de información, ¿no? Entonces, si calculamos la razón de odds, vemos que también, ¿no?, hay casi 71 veces más de probabilidad de morir en el grupo que llega con neumonía que los que no llegan sin neumonía, ¿no? Entonces, en las dos direcciones se puede calcular aquí. En este caso, yo esperaría hasta el final del paciente a ver si murió o no, y luego me regreso y pregunto, ¿llegó con neumonía o no? Ok, y lo mismo podemos hacer con la diabetes, y aquí vemos que la razón de riesgo es 6 veces más el riesgo de los que tienen diabetes de morir, y acá es alrededor de, bueno, cerca de 7 veces más de probabilidad de morir en el odds, ¿no? Una cosa importante aquí que mencionaba Sahai, y bueno, también lo dice en su libro de Estadística en Epidemiología, es que cuando las probabilidades de un evento, o sea, de la probabilidad que yo llamé probabilidad 1 y probabilidad 2 son muy pequeñas, pues entonces la razón de riesgo y la razón de odds van a ser aproximadamente iguales, ¿no? Entonces, y ese es el caso que tenemos aquí. Lo voy a señalar. Bueno, esto es lo que dice Sahai. Y bueno, en el caso de la neumonía, pues vemos que 1 menos la probabilidad 1 no es cercano a 1. Por lo tanto, a pesar de que 1 menos la probabilidad 2 es cercano a 1, pues este no.
y por lo tanto hay mucha diferencia en el OR y el RR. Sin embargo, en la diabetes, por ejemplo, 1 menos la probabilidad de 1 es alrededor de, bueno, 0.9, ¿no? Y 1 menos la probabilidad de 2 es muy cercano a 1. Entonces, podríamos decir que son cercanos a 1 y por lo tanto ahí el RR y el OR coinciden. Eso es un buen argumento para decir, bueno, si vas a hacer un estudio prospectivo que te lleve mucho tiempo de seguimiento, bueno, en el caso de del COVID, pues alrededor de un mes, 20 días, pues mejor usa un estudio retrospectivo, ¿no? Usa los casos que ya tienes y al final de cuentas va a ser lo mismo, ¿no? Puedes, o sea, va a cumplir con el objetivo de detectar el factor de riesgo, que al final de cuentas es el objetivo principal de estos estudios epidemiológicos, ¿no? Bueno, y así podíamos seguir con cada una de las covariables, ¿no? Haciendo esas tablitas que le llaman tablas de frecuencia, tablas de conteos. Sin embargo, existe una herramienta ya muy común, que es los modelos de regresión, en particular los modelos de regresión logística, ¿no? Y una cosa que me llamó la atención es que cuando estábamos nosotros en reunión en el primer brote de 2020, yo decía, bueno, ¿y dónde están los epidemiólogos de Tabasco? Solo uno había. Y después yo decía, bueno, pero no hay más. Bueno, hay 4 en el estado, pero los otros ya se dedican a otra cosa o tienen miedo de contagiarse o simplemente se esconden, ¿no? Porque claro, era un problemón de salud, todos los hospitales colapsados, ¿no? Entonces, prácticamente estaban solos los enfermos, ¿no? Bueno, con los médicos allí, pero lo que se intentaba es conocer un poco la etiología de la enfermedad, a pesar de que ya se sabía algo de lo que estaba pasando en otros países. La situación aquí en Tabasco pues era un poco diferente por la genética, por lo que sea, ¿no? Así que en esa reunión yo propuse, pues lo primero que surge, ¿no? Es, si tú tienes un estatus de que se muere o vive, pues definamos una variable binaria, ¿no? Y pensemos en un modelo de regresión de este tipo de cosas, donde van a ser digamos, el perfil clínico del paciente, de cómo llega, ¿no? Y recuerdo que el epidemiólogo dice, bueno, pero ¿cómo vas a exponer eso si esto es binario y en el modelo de regresión este término del error es una variable aleatoria normal y todo? No, ¿estás loco? ¿Qué? ¿No? Entonces es bastante, bueno, y yo le dije, bueno, a ver, tranquilo, esto lleva tiempo, ¿no? A mí también me llevó tiempo de entenderlo, ¿no? Lo único que hay que hacer es creer, ¿no? Entonces, le dije, bueno, tranquilo, o sea, pensemos que sí. Y pensemos lo que tú dices, ¿no? Que el término de error, pues sí, es 0, ¿no? Vamos a pensar que el valor esperado del error, o sea, la media del error, pues sí es 0, ¿no? De momento, ¿no? O sea que si yo le tomo el valor esperado a esta cosa, pues todo esto es constante y el único aleatorio es esto, que voy a asumir que tiene esperanza 0. Así que el valor esperado de Y sería este modelo, ¿no? Y entonces, y el resto es simplemente pensar que quién es el valor esperado de Y, ¿no? Sacamos estas probabilidades condicionales y llegamos que, pues el valor esperado de esta variable binaria, pues es la probabilidad de que Y, de que el paciente muera, ¿no? Y si le llamamos P a esa probabilidad, pues entonces en este modelo tendríamos Y menos P, digo Y igual a P más E, ¿no? Y por lo tanto, E va a tomar el valor de 1 menos P cuando Y sea 1 y menos P cuando Y sea 0, ¿no? De manera que este término va a ser igual a una variable binaria, ¿no? Y que va a tomar valores de 1 menos P con probabilidad P
y menos P con probabilidad 1 menos P, ¿no? Así que, usando ese tipo de situaciones, ok, bueno, ya voy a terminar. Una cosa, haciendo este tipo de suposición, pues se llega a esta situación y lo que se llega es que precisamente esta función es igual al predictor lineal, que esto es lo que se conoce como el logit de P, ¿no? Y de esta manera tenemos que P entre 1 menos P, que no es otra cosa que el odds que habíamos visto en los estudios retrospectivos, y entonces eso ya tiene una interpretación epidemiológica, ¿no? Entonces, como vemos aquí, cuando una X, digamos, no sé, el grupo de referencia se considera aquí, pues entonces el odds ceros, pues simplemente es esto, ¿no? Y cuando una de las X toma el valor de 1, o sea, el grupo experimental o expuesto al riesgo, pues entonces tengo que la correspondiente XJ va a ser 1 y por lo tanto sobrevive esto. Al hacer el cociente de estas dos cosas me queda que es E a la beta J, que es justamente la razón de odds, ¿no? Entonces es una maravilla las matemáticas en este sentido, que parte de un modelo puramente matemático a una interpretación epidemióloga. Y los resultados ahora se realizan mediante el modelo de regresión logística, precisamente donde esta columna son justamente los riesgos, ¿no? Aquí vemos que la neumonía tiene, para el grupo expuesto al riesgo, que sí tiene neumonía, es 38 veces más riesgo que el grupo de referencia que no tiene neumonía, ¿no? Aquí lo dice. Luego vemos a las personas mayores de 60 años, tienen 16 veces, bueno, en este caso, probabilidad de morir. Los de 40 a 60, 5 veces más probabilidad de morir. Y bueno, aquí tenemos, aunque todos estos riesgos, digamos, no son tan fuertes, todas estas pruebas de hipótesis que beta entre esto, pues son significativas, salvo los pacientes inmunosupresores, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros evaluamos cuáles son los principales factores de riesgo. El resto de factores no salieron significativos y bueno, al final de cuentas lo que tenemos es estas conclusiones, ¿no? Que pues coinciden justamente con lo que se esperaba en el análisis y que era la idea que tenían los médicos también. Bueno, con esto concluyo esta charla y bueno, no sé si pasamos a la sección de preguntas, ¿no? Pues muchas gracias al doctor Lucas López Segovia por la interesante charla y pues pasamos a la sesión de preguntas. Si hay alguna pregunta. Aparezca. Ok. Bueno, mencionaste que la variante Delta, creo. Sí, Delta. En Tabasco se reportó hasta agosto. 5 de junio. 5 de junio. Pero sí. mencionas que se cree que llegó antes. Sí. ¿En base a qué se cree que llegó antes? Bueno, hay datos de estados vecinos. Hay casos reportados de estados vecinos como Campeche, Veracruz, que reportaban casi como un mes antes casos de Delta, ¿no? Entonces, era bastante extraño que aquí en Tabasco estuviéramos exentos durante ese periodo de tiempo de Delta. Claro, estaban las campañas en su máximo apogeo, ¿no?
y el cierre se rompieron todos el distanciamiento y social y todo. Y luego se ve que tan luego fue el proceso, o sea, básicamente estaban ahí como que no sé qué pasó ahí, por qué no se reportaban, ¿no? Y lo puse en rojo precisamente porque dije, no me lo creo, ¿no? Pero bueno, ya se sabrá al final qué pasó, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta. De todos los que estamos aquí, ¿quién está exento de contagio hasta este momento? Que nunca se ha contagiado del virus. Que nunca se ha contagiado. Pues sí, es una, gracias, es una muestra que, bueno, son una tasa de contagios de alrededor del, ¿cuánto? Del 6% más o menos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, yo quisiera hacerte una pregunta bueno, creo que todos tenemos como o sabemos o tenemos la sospecha de que, pues, particularmente en México, pues el subregistro de gente que se ha contagiado y que se ha enfermado por COVID, pues es muy alto. Y esa es una de las razones de por qué aparece ahí como que no sé cómo se llama, índice de mortalidad o algo así, es mucho más alto que en otros países, ¿no? Bueno, se sospecha que es por eso, ¿no? Entonces la pregunta que yo tengo es, todos estos, dados esos subregistros que hay, que aparentemente hay, bueno, y uno tiene la sospecha porque uno conoce un montón de gente que se ha enfermado de eso y pues simplemente no se hace la prueba ni nada, otros que incluso se han muerto de eso mismo y que en el acta de defunción pues les ponen que fue por otra cosa, incluso a petición de los mismos parientes para poderlos velar, ¿no? Entonces, dada esa situación que aparentemente pues se dio y se da, y dado que todos estos análisis están basados en registros pues oficiales, ¿cuál es la utilidad de todos ellos pues para conocer, es decir, de estos análisis, para tener un seguimiento más o menos real pues, de todo lo que se presenta? Esa es siempre curiosidades y preguntas que hay. Recordemos que en una situación de emergencia de este tipo, lo que decían los médicos, no las autoridades, los médicos, la gente que estaba ahí preocupadísimo, estresadísimo. Lo único que nosotros queremos es algo, o sea, algo que con evidencias matemáticas, ¿no? Que nos digan, ¿no? Porque podemos creer, podemos sospechar, pero dime un análisis, ¿no? O sea, realmente en esa situación todo es con algo que te den ya es suficiente, ¿no? Porque todo el mundo está estresado, nadie quiere salir, nadie quiere tener acceso. Y todo este tipo de cosas es como dice el maestro Edilberto. Primero, que no todos los casos están registrados, porque hay gente que vive en lugares marginados, no tiene acceso a los hospitales y no está registrado. Lo mismo algunos que murieron, ¿no? Entonces hay un porcentaje ahí que no está registrado. Por otro lado, en el primer año de pandemia, como lo mencioné, las mismas autoridades dicen es que toda esa cantidad de mayor porcentaje no fue registrado, porque prácticamente lo que queríamos es, los hospitales estaban saturados. Yo estaba trabajando con un grupo de 15 residentes durante el primer brote y como al mes que estábamos trabajando allí, los mandaron a casa, porque primero los estaban exponiendo y segundo ellos eran de especialidades, no tenían por qué estar ahí, o sea, prácticamente
los mandaron. Y el grupo se deshizo, y qué bueno, porque luego eso se convirtió en una cosa terrible, ¿no? Entonces, los datos realmente no están, no son todos, incluso en el mismo sistema del gobierno del Estado, pues ya vemos que solo un 42% hay del total de infectados, ¿no? Entonces, pero lo importante aquí era tener una evidencia más o menos analítica de lo que estaba pasando, porque es muy diferente decir, oye, pasa esto, pasa, pero lo otro es mostrar con argumentos matemáticos estadísticos qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, digamos que es lo que podría decir respecto a esta pregunta, maestro. Bueno, gracias, Lucas. Digo, doctor Lucas, perdón. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, bueno, adelante, Jay, por favor. Hola. Yo solo tengo una pregunta. Si bien es cierto que pues la mayoría de muertes ha sido causada por neumonías, ¿no? Como que ese es digamos, la razón más, pues de más peso en el caso de las muertes. ¿Hay algún estudio o evidencia que diga que esas neumonías fueron causadas por, no sé, por alguna enfermedad que tuviera la persona, por ejemplo, diabetes o hipertensión? Porque, bueno, como mencionas, pues las personas con un sistema inmunológico más bajo o más débil son los que por lo regular pues presentan más problemas, ¿no? Entonces, mi pregunta es en ese sentido. ¿Hay alguna evidencia o estudio que diga que, pues, que cierta persona con diabetes es más probable que desarrolle neumonía, o con hipertensión es más probable que desarrolle neumonía, o no? Bueno, esta es una parte de estos 2 años de investigación que hemos hecho nosotros. En realidad tenemos estudios hechos de supervivencia, donde incluimos otro tipo de cosas, ¿no? Y precisamente los estudios complementarios a esto digamos, fue, digamos, lo que nos sugirió hacer un análisis más detallado, considerando el tiempo de supervivencia del paciente hasta que muere o hasta que se recupera, considerar que aquí hay un problemón porque realmente son 2 subpoblaciones, ¿no? La población que dices tú, que son susceptibles, y la población joven, que es casi inmune, ¿no? O sea, tiene un sistema fuerte, un sistema inmunológico fuerte, ¿no? Entonces, había que modelar conjuntamente esas 2 subpoblaciones. Y efectivamente, bueno, podríamos pensar que esta es una evidencia no clínica, pero sí estadística de que la neumonía es el principal factor. Pero si se combina en los modelos de supervivencia, vimos que si se combinan factores como la diabetes y principalmente los pacientes inmunosupresores son los que van a morir en los primeros 14 días. Platicaba con el profesor Robert Flowers, decía, bueno, yo no me he vacunado y tengo ya más de 70 años, ¿no? Decía, bueno, creo que la edad ahí es un factor de confusión, porque yo puedo estar de 80 años, pero si hago ejercicios y mantengo una buena dieta, no necesariamente voy a estar a riesgo, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Ahí en el análisis complementario que hicimos de supervivencia, descubrimos que efectivamente la edad no es un factor asociado, sino más bien el sistema inmune. O sea, uno puede ser joven, pero si está súper estresado, el sistema inmune baja, lo pilla el virus y entonces no tiene con qué defenderse tanto, ¿no? Entonces, y también vimos en ese análisis que el riesgo se acumula. Inmunosupresor más hipertensión más diabetes, posiblemente no muere por neumonía, sino por otra cosa, ¿no? Por complicaciones de eso. Es aditivo, digamos, el riesgo, ¿no? Gracias. Pues gracias. Bueno, yo nada más quisiera hacerte una pregunta ya sencilla, digamos,
para terminar con esto, yo leí, ya ves que pues, salían muchas cosas alrededor del coronavirus y leí que el tipo de sangre también influye, ¿no? Yo no sé si tú sabes algo al respecto o hicieron algo sobre eso. El sector de salud está más direccionado a las comorbilidades y a los aspectos demográficos social, ¿no? Por ejemplo, se creía también que las mujeres embarazadas y todo este tipo de cosas, digamos, su sistema inmune disminuía. Desafortunadamente en la base de datos nosotros no encontramos tantos casos de eso. No sé por qué, no sé si se evitó registrar eso. Y hay muchos vicios en esa base de datos, pero bueno, es la base de datos oficial, ¿no? Pero en esa base de datos no está contemplado esa situación. Pues gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces pues le agradecemos al doctor Lucas López Segovia su interesante conferencia. La constancia, posteriormente vas a llegar a tu email y pues de parte del comité organizador y de la Sociedad Matemática Mexicana, te hacemos este pequeño obsequio. Y pues un aplauso para Lucas, por favor. Bueno, pues gracias. Bueno, entonces continuamos en unos 2 minutos con la siguiente conferencia a cargo de la maestra Laura Sánchez Quiroga.